Hola amigos, bienvenidos a Rimbel 35. ¿Qué tal estáis? Hoy nuevamente en esta séptima edición del Ufology World Congress estamos con Gemma Lozano. Hola Gemma. Hola David, ¿qué tal? Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista y bueno, a mí me parece muy interesante la conferencia que acabas de dar hablando precisamente de humo. Eres una experta, yo diría la experta por excelencia, porque he tenido ocasión de ver que conoces todas las interioridades del fenómeno caso humo, en todas sus variantes, ¿no? Bueno, vamos a refrescar un poco la memoria, porque es un tema muy antiguo, son años, creo que finales de los 50, 60 y 70. Decir que hay una correlación entre las dos décadas, 50 y 60, porque, como sabemos, humo tuvo unas precuelas. Entonces, sí, podríamos decir que antes que apareciera humo, estuvo en órbita otra serie de entidades que generaron lo que hoy conocemos como el tema humo. Exacto. Pues bueno, nada. Es un honor estar contigo, concederte esta entrevista y que es más bien una charla entre amigos. Sí, hombre, por supuesto, vamos a compartir un rato con Gemma, que nos va a hablar de los humitas. Es un tema que, bueno, es cierto que hay un porcentaje muy elevado de este caso humo que es fraude. Sabéis que estuvo implicado supuestamente pues un parapsicólogo llamado José Luis Jordán Peña. Hay cosas muy extrañas en este caso, porque ahí supuestamente estaríamos hablando de extraterrestres con forma nórdica, o sea, como seres humanos nórdicos, rubios, ojos azules muy altos, de complexión fuerte, que estarían viajando con pasaportes falsos, pasaportes suecos, daneses, haciéndose pasar por estos nórdicos. Bueno, parece que les habría pisado los talones la Interpol, diversas agencias gubernamentales. Es un tema muy complicado en el que se ha manifestado básicamente a base de misivas mecanografiadas, unos seres que supuestamente tenían que hablar con un aparatito colocado en la glotis. Y bueno, vamos a empezar. En líneas generales, para ti, ¿cuál es la prueba definitiva de que hay estos humitas? Bueno, pruebas, más que pruebas, podríamos decir circunstancias relevantes, importantes. La palabra es relevantes. Pues el contenido quizá de la información es para mí una prueba de que hay una inteligencia y unas entidades, como he dicho en la conferencia, extrahumanas detrás de este asunto. Vale que puede haber connivencia con asuntos terrestres, incluso la injerencia de esta persona que hemos hablado antes, que, por ejemplo, José Luis Jordán Peña, pero porque desempeñó un papel dentro de este asunto, desempeñó un papel acorde a los tiempos, acorde a la excesiva credibilidad que se le dio al tema y acorde de quizá desprestigiar el mismo tema por unos objetivos que había ya preconcebidos en el mismo. ¡Wow! Ahí está el tema. Tú recordarás que mi gran amigo fue, sabes, amigo y maestro cuando era jovencito, Rivera. Claro, Antonio Rivera fue uno de los grandes pioneros del tema humo, sacó esos libros famosos. Y de la ufología en general, aunque quieran ahora actualmente negarlo. Sí, bueno, Rivera fue una auténtica celebridad en su momento y tenía mucha autoridad cultural, diría yo, tenía un peso cultural muy grande dentro de la ufología. Y él estaba seguro, a mí antes de morir me lo dijo, yo estoy seguro de que humo es real. De que existe, de que hay estos seres entre nosotros que están viajando con esos pasaportes y tal. Y Rivera decía eso, decía que Jordán Peña estaba de alguna manera metido ahí, colocado para meter piedras en el camino a través de falsas pruebas, ¿verdad? Para desprestigiar al tema humo, porque los humitas, decía, eran los primeros interesados en que la gente se pensara que era falso, que era un fraude. Con lo cual... No que se pensaran que era un fraude, sino que no le dieran excesiva credibilidad al tema y para ello incluyeron elementos discordantes como puede ser la figura de Jordán Peña, que por cierto, una figura extra inteligente, muy racionalista y muy operativa, o sea,
que si vamos a traspolarlo a lo mejor a temas de inteligencia o de organismos de inteligencia, etcétera, etcétera, era una persona propicia para meterlo, para emborronar un hecho. Jordán Peña era especial para eso. Y ya lo digo, ya independientemente como sea su personalidad, pero inteligentemente hay que destacarlo porque supo llevar su papel a la perfección. Lo que ocurrió luego en años posteriores, después de su ictus, etcétera, etcétera, no tiene nada que ver con el origen de todo esto, ni el papel que desempeñó, por supuesto. O sea, de alguna manera, Gemma, él era imposible que pudiese estar detrás de todo el tema de humo, ni de todas esas, creo, cientos, ¿no?, de misivas, cientos de informes humo mecanografiados hablando de ciencia, de religión, de todo tipo de temas, pero específicamente temas más bien científicos, de las naves, de cómo eran las naves por dentro, por fuera, su mecánica, su sistema de propulsión, etc. Claro, pudo este hombre, un parapsicólogo, era un perito, ¿verdad? Sí. Un perito, poder pergeñar todo esto. Este es el tema, ¿no? Es imposible. Mira, yo a estas alturas ya creo que tengo un poco diferenciada las cartas o los documentos en la que intervino la mano de Jordán Peña, a estas alturas. Y podríamos decir que puso los documentos de tipo cultural de esta civilización y los documentos que hacen alusiones a temas parapsicológicos y a temas psicológicos del ser humano. Toda esta documentación de tipo que ellos hablan más perfectamente de nuestra propia tecnología y de nuestra propia sociedad que la de ellos mismos es un vínculo, es un punto de inicio o un punto importantísimo para discernir dónde está la mano del hombre y dónde está la mano de los verdaderos autores de estas cartas. Tú sabes cuando yo empecé a sospechar que la figura de Jordán Peña no era la que se decía en este tema. Hay una carta, un documento, un mita, fechado en 1987, en que los propios ummitas dicen que por problemas de haberse ido a su planeta, ir y volver, habían perdido parte de la información manuscrita que habían dejado ellos aquí. Y yo ahí todas las alarmas sonaron. Digo, vamos a ver, si tú eres una inteligencia superior, tú no tendrás toda la información perfectamente catalogada, grabada en tus cuadros, en tus átomos de titanio, etcétera, etcétera. No sé si fue a Jorge Barrenechea o a otro de los receptores justamente del Grupo de Madrid. ¿Cómo le pides que reúna todos los textos sumos que tengan disponibles originales, que los mismos summitas enviarán a un mensajero para recogerlos, para que ellos puedan tener constancia de todo esto? O sea, tú me mandas una carta a mí, supuestamente me la has mandado a mí, no haces copia y luego me exiges que yo te mande una carta para decir, oye, Gemma, que la carta te la he enviado yo, David Pacediza. Claro. Ahí está el problema. Esto sería más como un experimento sociológico. No, esto fue que quería esta X persona recopilar toda la información. El mismo Jordán Peña. Quizás. No voy a hablar porque no sabemos si fue Jordán Peña el que hizo concretamente ese informe humo. Vale. La persona que quería recopilar esta información es porque quería hacer originales de los mismos, como tener una copia original. Fijaos esta imagen, amigos. Esto ha hecho correr ríos de tinta. Es supuestamente un ovni de humo. Esto pertenece a San José de Valderas y me gustaría, Gemma, que nos contaras qué opinas sobre esta fotografía, si es o no es un fraude y sobre todo lo que vino después. Me parece que era en el barrio de Santa Mónica, puede ser, sí. El aterrizaje de Aluche. El de Aluche es anterior, el 6 de febrero del 66, sí. Y el de San José de Valdera el 1 de junio del 66. Sí, que hubo ahí, pues eso, metió gasolina y todo. El verdadero aterrizaje fue el de Aluche. El de Aluche. Sí. El de San José de Valdera hubieron implicaciones de avistamientos que hubo en esos días en Madrid y alrededores, pero el mismo aterrizaje de San José de Valderas es un montaje. Es un montaje. Sí. Háblanos de estos seres. ¿Qué es lo que sabemos de ellos? Cuéntanos un poco.
su cultura, cómo funciona su sistema político. Bueno, según los documentos, pero claro, hablar ahora de una civilización en la cual, como has visto en la conferencia de hoy, he dicho unas palabras muy cruciales para entender la psicología de estos seres o para entender posiblemente el origen de estas entidades, he dicho unas palabras muy claras. He dicho que quizá a través de los documentos, que son capas de información, unas visibles y otras no, nos están dando a entender otra cosa distinta a lo que se nos han contado anteriormente. Con lo cual, ahora nos tenemos que cuestionar si la documentación que hace referencia a su cultura, a su filosofía, a sus creencias sobre Dios, o Woa, como ellos denominan en su... Así lo llaman. Woa. Es que depende de la localización. La W la puedes traducir como B o como U, de Woa. Woa o Boa. Hay personas que indistintamente utilizan. Hay que decir, hay todo un idioma humita. Es decir, es funcional. 100% funcional. Es decir, aquí, amigos, si alguien ha pergeñado este fraude, se ha tomado la molestia de crear un lenguaje aparte. No, pero lo más grave es que no se haya creado, no hayase tomado el tiempo de crear un lenguaje. Es que estudios científicos por parte del lingüista con respecto a este idioma de Ummo no es un idioma que se haya creado en 20 o 30 años, sino es la consecuencia generacional y cultural de una civilización. Y una consecuencia cultural y generacional de una civilización como mínimo para generar un idioma son 1000 o 2000 años. Eso dicho por expertos lingüistas. O sea que esto no es un idioma inventado. Ahora, que entre este idioma se hayan insertado palabras austronesias o palabras de lenguas no utilizadas actualmente o palabras de tipo maorí, se ha hecho. ¿Pero por qué? Para codificar información, que es lo que he destacado en esta conferencia. Porque tiene muchas similitudes con el maorí. Sí, tiene muchas similitudes con varios dialectos austronesios, destacando la lengua maorí. Sí, pero porque querían utilizarlo exclusivamente para darnos algún tipo de codificación o información. A ver, ¿y qué hay de cierto en esa parte anatómica que hablaba de que los dedos eran muy frágiles y no podían escribir, no podían teclear con una máquina de escribir de la época, con lo cual tenían que acudir a un experto? ¿Qué hay de cierto en esto y qué hay de cierto en lo de que cuando alcanzaban la pubertad, a los 12 años, hacían el cambio y aquí perdían la capacidad del habla y tenían que meterse un aparato como un vocoder en el glotis, ¿no? No, me hubiera gustado que hubieras pronunciado un vocoder, en la palabra famosa que designan a Jorge Jordán Peña de que fue el inventor, entre comillas. Bueno, es lo que escriben en los informes, pero yo sí que veo una paridad aquí con respecto a este tema, porque tú sabes que nuestro amigo común y nuestro queridísimo Antonio Rivera una vez nos comentó, no sé si a ti, pero sí, a mí sí que me lo comentó, de que tuvo una reunión con un agente, no creo que de la Interpol, y que efectivamente, a mí también, o sea, y Antonio Rivera no miente. O sea, que se le quite de la cabeza a algunos detractores de figuras como Antonio Rivera o como de Juanjo Benítez y como de tal. Una cosa es que en sus libros pues tenga que poner algún tipo de información adicional o fantasear sobre un suceso, pero otra cosa es que la base del suceso sea una mentira, que tampoco lo creo. Pero te lo comento por esto, de que Antonio Rivera ya comentó que un agente de la Interpol le dijo a él personalmente durante una comida con 2 personas más que tuvieron en Barcelona, que los mismos de la Interpol, sus propios compañeros, en colaboración con la CIA norteamericana, estaban haciendo batidas a nivel mundial de entidades que tenían problemas de fonación y llevaban insertos unos aparatitos en la glotis. Y que estaban viajando con pasaportes falsos. Y que estaban desde daneses, franceses, etcétera, etcétera, emulando un poquito las culturas, el físico, y a mí también personalmente, porque
Antonio Rivera y yo manteníamos un contacto tan afín, porque él sabía que mi vida iba a ser humo. Y él depositó muchas esperanzas y muchas ilusiones conmigo. Acontecieron una serie de sucesos en el año 1980 y 89 por los cuales me tuve que retirar, porque ya salieron a la palestra una serie de figuras que iban a hundir el tema y yo preferí ponerme en un segundo lugar, en la retaguardia y a esperar que el tsunami de detractores y de injurias contra el tema humo pasara un poco, que se continúa haciendo, pero no lo van a conseguir. No lo van a conseguir. A ver, yo, lógicamente, entiendo tu posicionamiento porque eres una gran investigadora de este tema. Luego hablaremos. Gema tuvo ocasión de supuestamente conversar con los humitas. Después lo vamos a comentar. Pero básicamente yo al ser amigo de Antonio Rivera, pues lógicamente el tema humo lo conozco bastante bien, aunque llevo muchos años desconectado del tema. Yo pienso que hay una parte de fraude, lógicamente, y hay una parte que probablemente hay algo real debajo. He podido hablar con un testigo que creo que ya compartí con todos vosotros, una persona que supuestamente tuvo contacto directo con un humita. Y algo hay, es decir, aquí hay algo. Bien, háblanos, porque claro, esa parte me has dejado de piedra, ¿no? O sea, me estabas diciendo que en los años 70 fue... A principios de los 80. A principios de los 80, a través de radiofrecuencia, sí, radioaficionados, consiguieron con un amigo suyo, el entonces tu novio, entonces era tu novio. Sí, de adolescente. De adolescente. Sí. Pues conseguisteis hablar supuestamente con un mitas. Sí, bueno, y aparte, qué coincidencia que hoy tú lo has conocido personalmente, sí, porque incluso cuando él se ha presentado a mí, su cara me era conocida y digo, madre mía, digo, eso no es. Dice, Gemma, ¿no te acuerdas de mí? Digo, ay, por favor, con tanta gente que he visto hoy, pues sí, era mi noviete adolescente que teníamos, éramos críos de 15, 16 años, porque la juventud de la adolescencia de aquellos años no es la adolescencia de hoy. Éramos niños, completamente niños, con una inocencia innata. No habíamos experimentado ciertas circunstancias ni ciertas cosas que hoy con 13 y 14 años se experimentan, o sea, era muy inocente. Sí. Y sí tuvimos esta interacción a través de los aparatos de radioaficionados. Interactuamos durante meses con un humita, pero interactuamos desde las 11 de la noche y había veces que eran las 5 y las 6 de la mañana y ese humita estaba con un grupo, el cual nos designó a cada uno de nosotros un código binario, porque esto me lo ha recordado Raúl hoy. Yo no me acordaba de esto. Y un código de un avatar. O sea, estaba horas hablando. Horas. Y eso fue durante meses, horas, hasta... ¿Pero qué os contaba? Pues nos contaba, acorde a nuestra edad, 16, 15 añitos, pues cosas de física, de lo que eran cosas de químicas, de cómo iban a presentarse en el futuro, de cómo elegiríamos nosotros, nos hacían planteamientos de cómo nos gustaría que a nosotros fuera un contacto oficial con seres de otros mundos, pero eso a criaturas de 14 y 15 años. Pero lo más destacable de esto era eso, de que nos asignó un código binario a cada uno de nosotros para que ese código fuera guardado por ellos y en un futuro pudieran contactar con cada uno de nosotros que en el pasado mantuvimos esa conversación. Testigo de esto fue Luis Jiménez Maruenda, periodista que muy involucrado en este tema de humo, el cual recibió un documento, un mita, que nos instaba a todos los jovencitos de aquella época a tener una reunión con él, con Manuel Osuna y con José Luis Jordán Peña en casa de Luis Jiménez Maruenda, reunión que por circunstancias que sean nunca se celebró, pero ya habría ahí una conexión. Pero qué casualidad que hoy he visto a Raúl, y me ha recordado el Gema, pero tú no te acuerdas los meses que contactamos con los humitas, que eran 3 o 4 distintos, ¿no? No nos hablaba simplemente uno por radio. Está clarísimo que Jordán, claro.
Claro, Jordán Peña no pudo estar detrás de todo esto. Aparte de las cartas mecanografiadas, está hablando de al menos mínimo 4 personas, supuestamente extraterrestres, supuestamente, que a lo mejor era, a vete a saber, podría ser una agencia pues gubernamental intentando camelaros. La forma ¿no? en que hablaban. ¿Cómo hablaban? Cuéntanos. Como son ellos, o como dicen ser, no intentan demostrar nada, no intentan convencerte de nada y no intentan de que tú cambies tu vida por el mero hecho de tener un diálogo con ellos. Una cosa, ellos cuando hablaban con vosotros, que por cierto no lo grabasteis, no pudisteis registrarlo. Hay cintas grabadas, pero han desaparecido. ¿Han desaparecido? ¿Por qué han Hay desaparecido? cintas grabadas pero se las hicieron llegar a Luis Jiménez Maruenda, pero tras el fallecimiento en el 2000 de él, yo creo que la familia se deshizo de todo. Me cago en la leche. Creo que Pedro Amorós sí que ha recuperado algo de información de Luis Jiménez Maruenda, pero sí ha desaparecido las cintas del Congreso de Humo que hubo en Alicante en marzo de 1980, que era un homenaje a ellos por el 30 aniversario. Pero qué desastre, Gemma. Un desastre. Aquel entonces no es lo mismo que hoy se hace copia de todo. Fíjate lo interesante que sería ahora poder presentar a la audiencia simplemente una cinta grabada una de cinta. las voces humitas y los diálogos que mantenían con este grupito de adolescentes, que era adorable, añorable, y que cuando se tuvieron que ir o cortar todo la comunicación, yo recuerdo que me reuní en casa de una de las que interactuaba con ellos, que era la mayor de nosotros. Ella tendría unos 21 años y de apodo Brujita. Sí. ¿Era un circuito cerrado o la frecuencia era detectable? La frecuencia era detectable, pero no era detectable, porque siempre estábamos los mismos. Y ten en cuenta que era a través de la banda pirata de aquel entonces, que creo que estaba en los 33,2 o 33,6. Pero, sin embargo, no sé qué hacían o cómo lo hacían, que parecía que fuera privada, porque nunca pasamos a una banda privada. Siempre era una banda pirata pública, porque las antenas que teníamos, fíjate, eran más que caseras. Yo la tenía colgando desde mi dormitorio, que de hecho cuando empezó ya el tema de los mundiales del 82, porque esto duró hasta septiembre-octubre del 81, pero cuando empezaron a hacer batidas de antenas piratas para poder hacer satelitalmente el seguimiento del mundial de 1982, pues tuvimos que quitar las antenas y ahí se perdió toda comunicación con ellos. Claro. ¿Y ellos dónde, estos humitas, qué os decían? Que ¿dónde estaban? ¿En una nave espacial o estaban aquí en la Tierra o cómo? Decían, estamos tan cerca y tan lejos de vosotros, pero que sois capaces de sentirnos en distintas distancias. Algo de eso decían. Es que las conversaciones que recuerdo son bastante, hay muchas lagunas. Lo importante hablaban así, ¿no? Como nasal, ¿no? Hablaban perfectamente igual que está la grabación. En español. Sí, en español, en un perfecto español. Ten en cuenta que ya estamos hablando de 1981 y si estas entidades han estado desde el 50, pues ya dominaban perfectamente el español, pero la fonación era muy idéntica a la famosa fonación de no formulen preguntas. Era muy idéntica, con el mismo tono de timbre de voz, etcétera. Idéntica. Esa sí que la hemos escuchado muchas veces, ¿no? Como decía, no formulen preguntas a sus hermanos. Se notaba que no dominaban ahí el idioma español, que muchos de los... Era como gangoso, Sí, gangoso y no español. Por eso muchos especulan que podía haber un francés detrás de esa llamada. Hay una parte que dice, suplicamos, perdón, señor. A ver si nos vas a confundir a ti y a mí como mi hija y ya no me contaba. Sí. Y bueno, lo curioso es que todo empieza en 1950 en la Javí, en Francia. Que roban, hacen ese pequeño robo. Un pequeño expolio y en compensación ellos también por el tema de los expolios y la abducción que hicieron a los habitantes de la casa, porque hicieron una abducción, porque ellos reconocen en su informe que durmieron a los residentes para extraerles candelabros y cosas, utensilios también. Y aparte cosas fisiológicas. Extrajeron líquido seminal y líquido vaginal en los dos adultos y glándulas sudoríparas. Ellos lo reconocen en un informe, con lo cual hay una abducción entre comillas in situ, en el mismo sitio.
Y un poquito en compensación a ello, pues fue por lo que se dirigieron a nosotros y empezaron a comunicarse. Esto es muy interesante, fíjate. O sea, llegan a la Javí en 1950 y claro, ¿y por qué? Vamos a decir, aterrizan ahí, en Francia, y el fenómeno se extiende a España. Se instalan aquí en España. Bueno, ellos nos han contado una representación de teatral, porque es lo que considero, porque se instalaron en España, cruzando los Pirineos. Previamente se querían ubicar en la provincia de León, en un caserío, pero no salió bien, hasta que llegaron justamente al caserón de Margarita Ruiz de Liori, que fue la primera... El caso de la mano cortada. El caso de la mano cortada. Yo pienso que esto es un poquito una representación. Hay algo de verdad, pero también hay algo de fantasía, sí, en este caso. Resumiendo así muy por encima, Margarita Ruiz de Liori, que era la marquesa de Villasante, y ¿qué más? Bueno, no me acuerdo. Supuesta marquesa, porque el título le correspondía a una hermana, no a ella. Sí, bueno, que se les cede un sótano, ¿no? A un grupo de médicos daneses. Dos médicos daneses. Sí, y nada, que de repente parece que manejan ahí un extraño virus en los sótanos y cae enferma su hija. ¿Cómo se llamaba la hija? Ay, se me ha ido el santo al cielo. Sí, yo también, se me ha ido. Bueno, la hija se muere y de repente, pues bueno, el cadáver aparece sin las manos, ¿no? O una mano. Porque se localizó, se les escapó, podríamos decir entre comillas, un virus, se localizó parte de la palma de la mano en lengua y córnea de los ojos, por eso tuvieron pero claro, esto fue un caso criminológico muy sonado en su época y dijeron que en realidad había sido la madre. Y luego el informe fue hecho muy a posteriori del suceso. Esto ocurrió creo que en 1954 y el primer informe que habla de esto es del 67-68, o sea, unos 13 años o 14, con lo cual la persona que realizó este informe tuvo acceso a esta información. Es un fraude, ¿no? Es un fraude esto. Sí, pero ojo, dentro del fraude hay cosas que no se sabían públicamente del caso de la mano cortada. O sea, que la persona que estuvo o que escribió este informe tuvo acceso privado a una documentación no pública y secreta en aquel entonces, porque no se conocía en el año 67 y sin embargo sí que se redacta en el informe de UNMITA, con lo cual una de cal y una de arena. Es muy raro todo esto. Es muy raro. Es muy raro. Y la parte de fraude está claro que no son 4 tontos. Aquí hay algo gordo detrás, está claro. Muy gordo. Claro. Luego hay que tener la mente muy abierta, porque claro, lo fácil es dar carpetazo al asunto y decir que es un fraude todo. Ya no la mente pero muy abierta, David. Yo he podido entrevistar paralelamente a tus investigaciones, ya te dije, un señor que le vino en su empresa un tipo altísimo que llegaba al techo, rubio también, y que estuvo comunicándose con él telepáticamente. O sea, es muy fuerte todo esto, ¿eh? Y dijo que sí, que efectivamente eran, pero que eran UNMITAs, sí, lo admitió. Sí, o sea, que algo hay aquí. Ahora, he dicho en la conferencia que en aquella época, en el año 66, ellos desestimaban la comunicación telepática, pero admiten también que en el 62 hicieron pruebas en Australia de comunicación telepática, con lo cual no desestimo en absoluto que actualmente sí puedan comunicarse, porque habrán llegado tecnológicamente a un procedimiento en el cual pues haya una comunicación entre nosotros. Yo te quiero preguntar, ahora creo que es el momento de hacerlo, porque claro, es importante. Tú sabes, mi amigo JL, José Luis Camacho, del canal Mundo Desconocido, bueno, él dice que se comunica con los UNMITAs a través de Twitter, me parece que era Twitter. ¿Qué opinas de esto? No, yo no voy a opinar. Me gustaría opinar si algún día está delante de él, si estoy delante de él. No voy a opinar del tema. Para mí, desde luego, no es la fuente, pero bueno, prefiero hablarlo algún día si puedo con él, porque... Con él directamente, sí, no una exposición pública de algo voy a hacer una exposición pública de algo que yo creo que verdaderamente quizás sea una manipulación. Ya creo que te he contestado, pero me gustaría. Sí. Bueno, hay que tener la mente muy abierta, ¿no? No, yo tengo la mente. Sí, él efectivamente, JL está muy abierta
Sí. Y él también tiene la mente muy abierta, pero también hay circunstancias y entidades por medio que también tienen una mente muy abierta para la manipulación. Sí. Y eso es todo. Bueno, no, ya me has respondido la pregunta. Sí. Totalmente. Bueno. Pues no sé si quieres añadir algo más, porque claro, el tema humo, como estáis viendo, amigos, es muy amplio, muy complejo. No terminaríamos nunca. Y estamos hablando de muchas décadas de documentación, de casos, de personas, de testimonios. Yo no tenía ni idea de Gemma, no sabía quién eras. Y ahora pues me he llevado una sorpresa muy grande porque has contado cosas que me has refrescado también la memoria, ¿no? De cosas olvidadas que ya tenía de muchos años, ¿no? O sea que aquí algo hay. Y no sé, ¿cómo ves yo creo que la pregunta final sería, ¿cómo ves el futuro de la investigación de humo? Pues que se involucre la parte científica. Veo el futuro encaminado a eso. Que se involucre porque inclusive en los años 2016 al 2019 se ha recibido 400 folios de información con un desarrollo específico sobre su lenguaje, que es increíble, que ya nos da las bases para poder aprender a hablar en un mita, podríamos decir. Entonces es necesario una implicación de científicos multidisciplinares en este tema. Y sorpresas nos aguardan, muchas sorpresas que estamos intuyendo ya, simplemente con los primeros informes, que poniéndolos al día de hoy con los informes actuales hay una vinculación directa con la fuente original de los años 60. Y hay que implicarse, no irse a la parte sensacionalista, porque yo también tengo conocimiento suficiente de hacer sensacionalismo con respecto a humo, conseguir seguidores, hacerme una streamer excepcional. Sin embargo, no lo hago, porque humo no es sensacionalismo. Humo es estudio, trabajo, es tedioso en muchas ocasiones, porque la información es tediosa, el contenido de la información es difícil de entender si no eres un científico, con lo cual o naces para ello, o te involucras en ello, o amas lo que haces, o si no, es imposible. Me gusta tu planteamiento, la forma que abordas el tema, la profundidad con que lo haces. Esto es fantástico. Te felicito por este trabajo magnífico que estás haciendo. Hace falta personas como tú que, al menos sin juzgar, sin sentenciar, sin insultar, porque hay mucha gente que se pone muy nerviosa con esto de humo, tienes la mente abierta, suficientemente abierta para seguir investigando año tras año. Gemma Lozano, muchísimas gracias, ha sido un honor esta entrevista contigo. Igualmente ha sido recíproco y bueno, y espero en el futuro que nos podamos reunir de nuevo. Como he dicho en la conferencia, toda esta información que estamos empezando a investigar y estudiar va a ser publicada en varias plataformas, ya indicaré cómo, y toda la conferencia inclusivemente. Pues mira, Gemma, yo te invito a Rimbel 35 para futuros vídeos. Que podemos hacer videoconferencias. Eres alicantina, ¿verdad? Sí. Con lo cual podemos hacer, y por cierto, amiga también de Pedro Amorós. Por supuesto, mi queridísimo amigo Pedro Amorós, sí. Claro que sí. Pues bueno, amigos, espero que os haya gustado mucho esta charla, que creo que ha sido muy interesante y me atrevería a decir reveladora. Un abrazo para todos, amigos. Chao.